muchas gracias nuevamente por estarnos acompañando. Para finalizar el segundo día de la 18ª jornada de investigación en nutrición, tenemos el honor de contar con la licenciada Sandra Sartor, de quien haré una pequeña semblanza. La licenciada Sandra Sartor es por formación nutrióloga, es el estudio y la atención de la obesidad. Del curso de especialización en obesidad en el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Córdoba, en Argentina. Fue presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Córdoba, vicedirectora de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y directora de Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba. Actualmente, la licenciada Sartor imparte cátedra sobre la práctica en dietética institucional en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y es directora del curso de posgrado Abordaje Transdisciplinario de la Persona con Obesidad. Se ha destacado por su constante participación como ponente en congresos y cursos especializados. Hoy en día funge como co-coordinadora del equipo terapéutico de tratamiento de la obesidad y co-coordinadora del área de capacitaciones a profesionales y de extensión en la clínica Conciencia, en donde también ofrece sus servicios como especialista en el área de obesidad desde el año 1999. El día de hoy compartirá con nosotros su conferencia que lleva por título Estrategias clínicas en el abordaje transdisciplinario de la obesidad. Le pedimos a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos y realicen las preguntas una vez que la doctora haya finalizado con su conferencia. Ahora agradecemos su asistencia y participación en esta jornada. Le damos la más cálida y cordial bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Adriana. Para mí es de verdad un honor porque México me parece un país muy entrañable, de verdad muy entrañable, y la gente que conocí en México cuando tuve la oportunidad de estar allí, como el doctor Juan Manuel, me recibieron con mucha calidez. Así que para mí de verdad es un honor, y toda mi semblanza tiene que ver con mis 52 años y con cuánto me gusta la nutrición. La verdad es que mientras comparto pantalla quiero decirles que estuve lo más atenta que el tiempo me permitió a vuestras presentaciones, que tienen una calidad que entiendo en Argentina no tenemos, así que bueno, fue maravilloso para mí, hizo que hiciera algunos cambios, porque mi idea en este encuentro, en este espacio de cierre de estas jornadas tan maravillosas, es mostrarles la complejidad, ¿no? Entonces, quizá no profundizar en ningún tema, pero sí poder plantearles una mirada de la obesidad que demanda la transdisciplina, ¿no? Y en este concepto que adapté de Tracy Tokuhama, que es una estadounidense que está radicada en Ecuador, en Ecuador, que hace un planteo sumamente interesante y que ojalá lo compartan conmigo, ¿no? La transdisciplina verdaderamente tiene que ocurrir para que ocurra en un equipo también en nuestras cabezas. No podemos imaginar si nosotros no concebimos la amplitud que la ciencia de la nutrición tiene, pero que sobre todo la obesidad tiene en nosotros mismos, es muy difícil que podamos trabajar de verdad con un otro. Y el corazón lo agregué yo porque creo que la pasión no puede faltar en el abordaje de una enfermedad que si no hay pasión probablemente sea un tanto frustrante, ¿no? Mi experiencia mayor es en la clínica, en el estar frente a pacientes hace más de 20 años, y yo les aseguro que hay allí mucha complejidad. La mirada que esta autora plantea para el aprendizaje a mí me parece altamente interesante, y estoy tratando de desarrollar mi trabajo final de carrera docente en este sentido, ¿no? La conducta alimentaria necesita que nosotros miremos
desde estos 4 lugares, así como, porque esencialmente cuando yo me siento frente a un paciente, necesito atender su emocionalidad, aunque como nutricionista no pueda resolverlo, saber mucho del cerebro, tener habilidades pedagógicas y saber de educación, y sin duda estar parado en un paradigma de salud bien definido. Entonces me pareció interesante compartirles cosas para que los inquiete y los lleve a estudiar. Eso porque entiendo que son estudiosos. Y yo les decía, ¿no? La complejidad que tiene la conducta alimentaria y la complejidad que tiene la obesidad. Y hay un problema allí, ¿no? Empieza quizá el primer problema. Es que las personas no nos encantan las cosas complejas. Nosotros nosotros simplificamos, y nuestro cerebro tiene un sesgo por la simplificación, porque la complejidad requiere muchísima energía, ¿no? Nuestro cerebro funciona esencialmente con glucosa y oxígeno, y es un gran gastador, entonces lo que intenta es que las cosas sean simples. Entonces la complejidad no le queda cómoda. Y bueno, al que no le quede cómoda la complejidad, probablemente no pueda meterse en esta área. La condición para ver los sistemas complejos, que son esencialmente abiertos, es la de tener una estructura mental abierta. Eso implica atender de manera cuidadosa al conocimiento, pero también cuidar absolutamente al pensar. Esto, por primera vez, la complejidad la empecé a pensar cuando leí este artículo del doctor Tajer, que plantea la paradoja de la obesidad, pero esencialmente yo me quedé con el concepto de la complejidad. Y él dice que los humanos, frente a fenómenos complejos, necesitamos verdades sencillas. Buscamos verdades sencillas que consoliden nuestro pensamiento operativo. Y si no encontramos verdades sencillas que consoliden nuestro pensamiento operativo, hacemos 2 cosas diferentes. La primera es ignorar o negar el fenómeno, y cuando la negación ya es imposible, buscamos un nuevo modelo explicativo. Porque creer que comprendemos el mundo tiene efectos para nosotros placenteros y sedantes. Así que yo lamento que seguramente esta charla no va a tener para ustedes ni elementos ni placenteros ni sedantes, y ojalá así sea. La obesidad, y estamos en 2020, tiene aún confusión y desacuerdos en aspectos que son básicos, ¿no? A pesar de ser una enfermedad con una prevalencia abrumadora, pero si nosotros miramos los argentinos en nuestro Ministerio de Salud, todavía la obesidad no está bien definida como una enfermedad, ¿no? Entonces hacen referencia a una condición, a un factor de riesgo. Y la obesidad es una enfermedad que tiene una etiología particular, un diagnóstico particular, que tiene disquisiciones en lo que significa éxito en el tratamiento, y que también tiene muchas disquisiciones en el tratamiento. Y quizá esto se deba a que la etiología es compleja, el diagnóstico es complejo, el éxito del tratamiento es complejo, y el tratamiento más complejo aún. Saben que cuando ambas autoras son amigas personales, la doctora Capelletti y la doctora Katz, escribieron su último libro, que se llama Obesidad, Encrucijadas y Abordajes. Ambas me compartieron que lo más complejo fue encontrar una definición que las pudiera satisfacer, ¿no? Y la verdad que esta definición de la obesidad como enfermedad crónica multicausal, que afecta el equilibrio neuroinmunometabólico y psicosocial, su condición inflamatoria a partir del aumento de tejido adiposo disfuncional, que explica el nexo con sus comorbilidades, es quizá las que a ellas y a mí también más me cierra. La prevalencia de la obesidad es abrumadora, les decía. Entre los hombres, en esta proyección, yo había elegido para otra conferencia estos países para comparar, y por supuesto siempre elijo México porque está en mi corazón, pero además porque México tiene severos problemas
con la obesidad igual que nosotros, y en realidad si miramos los hombres, en Argentina estamos bastante peor que ustedes. Pero si miramos las mujeres, México tiene una proyección mucho peor que Argentina. De todas maneras, ninguno de los dos países tienen con qué jactarse, ¿no? Y si podríamos, creo que de cada uno de estos slides podríamos charlar una hora. Sí tenemos dos países paradojales, que son Francia y Japón, que serían para analizar y copiar. Les cuento de Argentina nada más, no porque les vaya a producir tanto interés, sino para después contarles un detalle que me parece interesante. En Argentina, 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso y obesidad. Estas son nuestras últimas 4 encuestas nacionales de factores de riesgo, donde ustedes ven la proyección, ¿no? Tenemos un exceso de peso, teníamos en 2005 el 49%. Todos estas 3 encuestas anteriores a las del 2018 fueron con datos reportados, no medidos. La última encuesta tuvo la diferencia de tener datos reportados y medidos. Allí pueden apreciar la proyección que tiene la obesidad y el sobrepeso en Argentina. Y en este slide pueden ver una cosa que es lo que me parece interesante para que ustedes analicen. En 2018 nuestra encuesta, como les decía, tuvo datos reportados. En esos datos reportados apareció algo bastante extraño. Cuando se compara los datos de sobrepeso, los medidos con los reportados, fíjense que tenemos un 36% de sobrepeso en los reportados y un 33% de sobrepeso en los medidos. Pero fíjense qué pasa cuando miramos obesidad. Entre los reportados hay un 25.5% de obesidad en Argentina, y en los datos, cuando fueron medidos, cuando el índice de masa corporal no fue referido, no fue a partir de talla y peso referido, sino medido, la obesidad es del 32.4. Esto nos muestra un dato muy particular, y es que ni siquiera quienes padecen esta enfermedad la reconocen, ¿no? Y si la reconocen, la subestiman, y si la subestiman es probablemente porque sientan vergüenza de padecerla. Entonces, es un punto no menor para ponernos a pensar en este sentido. El trabajo Action 10 dice que el 68% de los pacientes con obesidad, solo el 68%, que es una característica bastante particular, ¿no? No reconocer la enfermedad que tengo, reconocen a la obesidad como una enfermedad. Y yo les decía que la etiología de la obesidad es compleja, y pasamos quizá de una visión sumamente simplista, homeostática, centrada en el individuo, del balance energético, a un balance energético que tiene mucha más complejidad que ese balance energético rudimentario, y que necesitamos comprender como condición básica para después empezar a complejizar, ¿no? Y este balance energético ocurre en un ambiente que es una de las áreas para mí de mayor estudio, porque siempre intenté mirar aquellos factores que no tenían esencialmente que ver con el individuo, porque siempre sentí que el individuo se cargaba la responsabilidad de la obesidad. Entonces siempre intenté estudiar aquellas cosas que no tenían que ver con el individuo. Este ambiente claramente favorece la inflexibilidad metabólica, ¿no? A partir de la alta disponibilidad y variedad de alimentos hiperpalatables, muchos de ustedes mostraron en sus trabajos esto, y con un desaliento bien claro del movimiento. Y este balance de energía ocurre en un ambiente que tiene algunas características bastante complejas, ¿no? Siempre podemos poner como condición indispensable el balance energético, pero cuando nosotros miramos qué aspectos condicionan el balance energético, la verdad es que es bastante sorprendente. Fíjense que este mapa muestra la compleja, la cantidad de variables, de factores sociales y biológicos
que en las últimas décadas han expuesto nuestra vulnerabilidad humana al aumento de peso. Hay en este mapa más de 100 variables que pueden influir directa o indirectamente en este balance energético, que están agrupados en 7 ejes transversales y que nos muestran la trascendencia que el ambiente tiene en esta patología tan prevalente. Y una cosa que yo les recomiendo como reflexión, y esta es una reflexión muy personal, que yo siempre les digo a los pacientes, es muy difícil sanarse si uno permanece en el mismo ambiente en el cual enfermamos. Y hay cuestiones del ambiente, como es el macroambiente, sobre el que quizá como profesionales en la clínica tenemos poca incidencia. Pero sí tenemos responsabilidad en las decisiones políticas o en el asesoramiento a quienes toman decisiones políticas. Pero en el ambiente individual tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, porque cuando el paciente no puede hacer cambios en su ambiente, y los cambios en el ambiente no son simples, es muy difícil que se pueda sanar. Entonces, lo que me voy a hacer con ustedes son muchas preguntas. ¿Es entonces que se trata de accionar sobre el ambiente? Y quizás sí, ¿no? Pero también tenemos que pensar que esto de trascender, comer más, comer menos y moverse más, o comer más y moverse menos, hay una característica bastante novedosa quizá en la obesidad, que es reconocerla como una enfermedad inflamatoria de bajo grado. Y lo que significa esta metainflamación en la salud de nuestra población. Este autor, que es Maffetone, publicó un trabajo en 2017 muy interesante, ¿no? Haciendo una mirada de lo que pasa en el mundo con la gente que tiene exceso de grasa y con la gente que tiene baja grasa. Y él dice, cuidado, porque entre el 62 y el 76% de la población, decía en el 2017, tiene o mucha más grasa de la que debería tener, o mucha menos. Y entonces hizo una revisión en el 2020 y dijo, esta cifra está subestimada, ¿no? Y en el 2020 nos muestra esto, personas con inflamación crónica de bajo grado, con bajo porcentaje de grasa, y personas con inflamación crónica de bajo grado que tienen más grasa de la que deberían tener. Y estamos cerca del 88% de la población. Y él dice, cuidado, porque entre los que tienen peso normal, también hay problemas con la inflamación crónica. Entonces, también este tendría que ser un punto que nosotros miremos. ¿Y cuáles son las causas de la inflamación crónica? Bueno, si miramos en sentido horario, las infecciones crónicas, la inactividad física, la obesidad, la disbiosis, hoy la microbiota es una actriz muy trascendente en nuestra salud, la dieta, la soledad y el estrés crónico, los patrones disruptivos de sueño y los xenobióticos, los disruptores hormonales. ¿Y qué pasa con esto? Y bueno, lo que pasa es que hay más síndrome metabólico, diabetes 2, enfermedad cardiovascular, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia, osteoporosis, inmunosenescencia, casi los mismos factores, las mismas comorbilidades que la obesidad de alguna manera tiene. Entonces se tratará de la inflamación crónica y de bajo grado y de la composición corporal, y quizá también, ¿no? Por eso esta nueva mirada o esta nueva manera de mirar a la obesidad como una enfermedad crónica basada en la adiposidad del doctor Jeffrey Mechanics a mí me pareció sumamente interesante.
donde empezamos ya no a mirar solamente la cantidad, la cuantía de tejido adiposo, sino también la distribución y la función de ese tejido adiposo, que de alguna manera decíamos en nuestra definición es el nexo con las comorbilidades de la obesidad. Y este planteo, este trabajo que también es 2020, a mí me parece que nos tiene que invitar a pensar, ¿no? Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de personas con obesidad, con comorbilidades y factores de riesgo que median las consecuencias de la obesidad. Y este autor se plantea, ¿será que la existencia de fármacos tan atinados, tan buenos, tan efectivos para tratar estas entidades intermedias, estos factores de riesgo intermedios y estas comorbilidades, hace que no miremos a la obesidad de verdad como la génesis? Y también lo deberíamos pensar, ¿no? Es más fácil tratar insulinoresistencia que tratar obesidad. O hay fármacos mucho más eficientes y hay modos mucho más eficientes de tratar estas entidades intermedias que la obesidad en sí misma. Entonces, dijimos, seguimos con la complejidad, no va a desaparecer. La etiología de la obesidad es compleja y es individual. Y a mí me interesa que solo que podamos ver, ¿no? Estos son, yo sé que ustedes conocen la etiología de la obesidad en profundidad, estos son los factores que de alguna manera podemos identificar en la etiología de la obesidad. Quizá falten muchos, ¿no? Porque si no está tan fuerte lo social. Pero, ¿saben qué me importa de esto? Mostrarles esto. En obesidad, la etiología define el abordaje. Entonces, lo que me interesa que les quede claro es que si nosotros conocemos en profundidad la etiología y estos factores aparecen en nuestros pacientes, son estos los factores que necesitamos tratar. Y un concepto que también quiero dejarle a ustedes que son expertos en nutrición, en conducta alimentaria, por lo que yo vi, es que necesitamos repensar el éxito, necesitamos sentarnos a discutir esto seriamente. Stunkar decía en 1958 que la mayoría de los obesos no continuarán el tratamiento de la obesidad. Y entre los que siguen el tratamiento, la mayoría no perderá peso y aquellos que lo pierdan, lo recuperarán. Desde esa posición es bastante frustrante empezar a pensar. Porque además lo que un paciente quiere cuando va a nuestro consultorio es bajar de peso. Y decía Kelly Brownell que si nosotros consideramos la cura de la obesidad como el logro del peso ideal y su mantenimiento, es más probable que una persona se cure de muchas formas de cáncer y no se cure de obesidad. Pero, ¿qué pasará? ¿No será que nosotros como profesionales nos dejamos seducir por las expectativas del paciente? Terry Foster hizo este trabajo muy, muy interesante para ustedes, que si atendemos a las expectativas del paciente, un paciente que baja el 17% de peso se siente defraudado. Y solo se va a sentir feliz un paciente que baje el 31% del peso, y se va a sentir mucho más feliz si baja el 38%. Quizá estos resultados solo los podamos ver en la obesidad mórbida y usando el recurso extremo que tenemos en la obesidad, que es la cirugía bariátrica. Será para pensar, porque fíjense, siempre digo esto, para ustedes busquen la evidencia, porque solo lo menciono, pero para ustedes merecían la evidencia, que los fármacos en la historia de la obesidad, acá tenemos los fármacos más actuales, hay fármacos que en Argentina todavía no están, como la combinación de fentermina y topiramato, pero fíjense que ninguno
mostró pérdidas de peso mayores a 8 kilos. Sin embargo, están aprobados para su uso en el tratamiento de la obesidad. Y si miramos lo más nuevo, o si miramos todo con detenimiento estos fármacos, fíjense que estos, la mayoría en 12 meses, son las pérdidas de peso que muestran estos fármacos. Y si miramos lo más nuevo, todo nuestro target de GLP-1, tampoco tenemos pérdidas de peso mayores a, en el mejor de los casos, semaglutide que todavía no tenemos en Argentina, 6.5 kilos en 40 semanas. Entonces, bueno, y el futuro de las drogas combinadas, que ninguna de estas está en Argentina, pero si ustedes miran, tampoco tenemos pérdidas de peso que vayan a lograr que nuestros pacientes sean felices. Entonces, ¿será cuestión de empezar a mirar un poquito más allá? Lucas Head plantea que la pérdida de peso que se logra con los cambios conductuales de salud suele ser entre el 3 y el 5%, lo que puede resultar en una mejora significativa de las comorbilidades relacionadas con la obesidad. Este trabajo de 2016 muestra que la pérdida de peso del 5 al 10% del peso corporal inicial que se produce por una intervención conductual entre 16 y 26 semanas puede tener muy buenos efectos. Y en el último congreso de 2020, a partir una de las autoras de las nuevas guías, una de las autoras de un trabajo que se hizo en Inglaterra con más de 550.000 adultos, mostró los beneficios de la pérdida de peso promedio del 13%, ¿no? Con cambios bien ciertos en diabetes, apnea del sueño, hipertensión y dislipemia. Entonces, quizá necesitemos redefinir y consensuar cuál es nuestra expectativa con el paciente individualmente, pero también entre los profesionales, porque si no, muchas veces consideramos un fracaso a pacientes que consiguieron los objetivos que se plantean para mejorar las comorbilidades vinculadas a la obesidad y para mejorar la condición de salud de esa persona. Solo que probablemente esa persona no se sienta bien aún con su peso. Yo les decía al principio que el cerebro me parece fundamental y claramente ustedes lo tienen muy claro, las investigaciones que mostraron en estos 2 días van a mirar allí a este órgano fascinante y que tanto tiene que ver con el tratamiento de la obesidad. En los últimos años, dice este trabajo que también es de este año, muchas investigaciones han informado en individuos obesos procesos cerebrales anormales implicados en la regulación homeostática, en la recompensa, la emoción, la memoria, la atención y la función ejecutiva de las conductas alimentarias. Por lo tanto, el tratamiento de la obesidad no puede permanecer sin cerebro. ¿Por qué no puede permanecer sin cerebro? Porque el control de nuestra conducta alimentaria y su complejidad implica la integración de circuitos neuronales centrales con el hipotálamo como gran actor en el control homeostático, el sistema mesolímbico en el control hedónico, el lóbulo frontal controlando el ejecutivo, y fíjense que nosotros hacemos mucha fuerza en la toma de decisiones, mucha fuerza en la fuerza de voluntad, y quizá es hora de descargar un poco, entendiendo el cerebro de esto, ¿no? De seguir creyendo que a partir del autocontrol y la fuerza de voluntad vamos a lograr los cambios que necesitamos para que la obesidad revierta.
Entonces, entender el cerebro, porque allí está la regulación de la alimentación. Yo no me voy a detener aquí, solo los invito a no seguir sin estudiar en profundidad esto. El balance energético y cómo todos los órganos tienen impacto en nuestro cerebro para condicionar nuestra conducta alimentaria, nuestro balance energético, las aferencias terribles que nuestro medio nos ofrece con nuestros sentidos, que son los radares de nuestro cerebro, teniendo impacto directo sobre centros que tienen que ver con la recompensa, que tienen que ver con la regulación de la conducta, con pacientes que se pasan el día mirando comida exquisita en Instagram, comida exquisita en la televisión, que como yo les digo a mis pacientes, y encima no cocinan, pero miran y miran y miran, y lo único que hacen es que grelina aumente por estar viendo todo el tiempo comida hiperpalatable. Entonces, entender esto, ¿no? Siempre digo le digo a mis alumnos que la evidencia científica es terapéutica, cuando yo la puedo compartir con mi paciente, ¿no? Y le puedo explicar por qué no está tan bueno que se pase el día mirando programas de televisión donde cocinan exquisitos y después pidiendo comida por delivery porque no tiene tiempo de cocinar. Fíjense, estas son las áreas centrales más activas en respuesta a señales alimentarias visuales y las áreas menos activas en respuesta a señales alimentarias visuales. No es menor lo que ocurre cuando estamos mirando comida rica, mirando comida hiperpalatable. Entonces, es un punto a comprender, no es necesario probarla, que ustedes hicieron trabajos exquisitos en este sentido, es verla. Por supuesto que también probarla, pero verla tiene impacto, ¿no? Entonces, entender, y de hecho, fíjense, ¿no? Si nosotros miramos drogas, si nosotros miramos fármacos, ¿dónde está el mayor listado de drogas que tienen impacto sobre alguno de nuestros sistemas? Y es sobre el bendito cerebro. Y allí pueden ver, ¿no?, cómo cada una de estas drogas tiene acción en distintos sitios de nuestro cerebro. Entonces, necesitamos entender el cerebro. Hoy les decía, una de las vedettes, si me permiten el término, de la nutrición es la microbiota intestinal. Y tenemos que mirar de verdad a este intestino maravilloso y su conexión enorme con el cerebro, pero también tenemos que mirar cómo, por ejemplo, ¿no? Porque estamos, a veces, yo digo que nos obsesionamos con los alimentos, y entonces hacemos giros muy profundos en la alimentación de nuestros pacientes a fin de corregir un síndrome de intestino irritable o a fin de corregir una disbiosis. Pero también tenemos que entender que el estrés y las emociones, y el impacto que el estrés y las emociones tienen sobre el límbico, y el cortisol producido a partir de este estrés y esta emocionalidad que muchas veces secuestra nuestro cerebro y anula nuestra función cognitiva, es también quien está rompiendo nuestra barrera intestinal. Entonces, tenemos que cuidar muchas cosas, ¿no? Esta condición periférica, que es la microbiota, tiene un efecto muy fuerte sobre el cerebro, inflamándolo también, ¿no? Inflamándolo. Y fíjense, estamos hablando de una microbiota que inflama el cerebro, que deteriora
nuestro sistema ejecutivo de toma de decisiones, pero sin embargo, fíjense que nuestras intervenciones tienen impacto sobre y trabajan sobre nuestro sistema cognitivo, sobre nuestro control cognitivo. Entonces, ojo, que necesitamos cautela también, inclusive en lo que nos proponemos como intervenciones. Entonces, mi otra pregunta es, ¿los programas de intervenciones conductuales y psicológicas deben considerar su influencia en la actividad cerebral para lograr resultados óptimos? Estoy segura que si los estuviera enfrente, que sería maravilloso, y les preguntara, me estarían diciendo que sí, ¿no? Seguramente estarían confirmando mi pregunta. Bueno, estas guías, las guías 2020 que presentó Canadá, cambian de alguna manera el enfoque y el modo en que miramos la obesidad. Yo tomé algunas cosas que me parecía interesante compartir con ustedes, sobre todo este cambio hacia centrado en la salud en lugar de estar centrado en la pérdida de peso, ¿no? A mí me parece un cambio de verdad esencial en mi experiencia, y siempre digo en nuestras reuniones con endocrinólogos, en nuestras reuniones con psicólogos, que tenemos que acordar de alguna manera cómo vamos a medir el éxito de los programas, de nuestros tratamientos, porque si solo centramos en la pérdida de peso, lo único que logramos es que nuestros pacientes nos abandonen y abandonen su cuidado. Entonces, estas guías plantean 5 pasos que me parecen bien interesantes, que es el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica, que va a necesitar tratamiento crónico, la evaluación, trascender el índice de masa corporal, la evaluación de una persona que vive con obesidad, utilizando todo lo que tenemos a mano para evaluar y ver cuáles son las barreras de esa persona para el tratamiento de esta enfermedad. Discutir, dice la guía, las opciones principales del tratamiento con el paciente. Necesitamos esa sociedad y necesitamos transdisciplina, o al menos interdisciplina. El acuerdo con el paciente a mí me parece un enfoque que siempre defendí, ¿no? Este enfoque centrado en la persona, el acuerdo con los objetivos. Por supuesto que nosotros tenemos conocimientos de qué es lo factible, qué es lo posible, pero el paciente también tiene que poder decir qué necesita y a dónde quiere llegar. Y el compromiso de los proveedores de atención médica con el seguimiento continuo de estos pacientes. Un sistema diferente de estadiación de esta enfermedad, que hasta ahora por ahí solo nos movíamos con el índice de masa corporal y con la circunferencia de la cintura. Creo que esta propuesta supera ampliamente nuestra medición de índice de masa corporal a través del peso, la talla y de la circunferencia de la cintura, y también la guía propone el uso de esta estrategia de estadiación. Y también propone diseñar un plan de atención individualizado que incluya siempre cambios estructurales en el estilo de vida y que puede incluir, y que quizás debe incluir, farmacoterapia, cirugía, tratamiento de las complicaciones, así como el grado de pérdida de peso necesario para mejorar las complicaciones, que van desde al menos 3% hasta el 15%, dicen, en caso, dependiendo de cuán profundas sean las complicaciones. Lo que yo quiero decirles es que si no hacemos cambios en el modo en el que estamos abordando
esta patología seguramente seguiremos teniendo los mismos resultados. Hay muchos trabajos que muestran lo que pasa con los tratamientos en el largo plazo, y entonces nuestra necesidad de usar todos los recursos que tenemos a mano. Fíjense este trabajo de Foster que comparó esta locura que tenemos todos por buscar responsables en los nutrientes, ¿no? Entonces, dietas de muy bajo valor, dietas bajas en grasa, dietas bajas en carbohidratos, y fíjense lo que pasa a los 24 meses. Estrategias como comparar el apoyo de un grupo que tenía apoyo y educación en diabetes y un grupo con intervención intensiva en el estilo de vida, y sí hay diferencias, pero de todas maneras lo que encontramos en el largo plazo son pérdidas de peso no tan significativas, ¿no? Bueno, allí tienen datos de estudios con drogas más recientes, trabajo del 2019, y voy rápido porque yo sé dónde quiero llegar, no se preocupen, porque todo eso quiero que lo estudien ustedes solitos. Entonces, dice Gonzalo Casino, que me merece en sus reflexiones muchísima admiración. Si no fuera porque la obesidad mata y estigmatiza, habría que aceptar que el peso normal de la población ha cambiado, pero millones de personas intentan adelgazar en todo el mundo y no lo consiguen. Las dietas de adelgazamiento son soluciones temporales y problemas añadidos. Y se pregunta, ¿cómo puede ser que personas tan exitosas en la vida, en el trabajo, no logren adelgazar? Y quizá porque nos está reclamando la sociedad políticas de prevención mucho más fuertes, inicio de trabajo en los niños y estrategias de tratamiento renovadas, sin dudas. Sí quiero decirles que la obesidad no es una actitud, no es falta de voluntad, no es una condición, no es una mera consecuencia de comer de más y gastar de menos, pero sobre todo no es culpa de quien la padece. Sin embargo, los pacientes se siguen sintiendo responsables y culpables. Por eso me fascinó que entre los trabajos que presentaron hubiera trabajos de estigmatización, porque creo que también es un trabajo que nos debemos. La doctora Ramos Salas dice, que es una de las autoras de las guías canadienses, dice que las dietas no funcionan. Las dietas como las conocemos, ¿no? Estos patrones tan estructurados y esta narrativa cultural dominante sobre la obesidad, dice, alimenta las suposiciones sobre la irresponsabilidad personal y la falta de fuerza de voluntad, y echa la culpa y la vergüenza a las personas que padecen obesidad. Lowe decía en el 2003, las dietas son un recurso inefectivo para controlar crónicamente la motivación a comer, hedónica y emocionalmente activada. Si hubiéramos dejado en el 2003, hace 17 años, de seguir inventando dietas y buscando gurúes de las dietas, probablemente hubiéramos avanzado bastante más, ¿no? Igual yo voy a tratar de, con ustedes, buscar la mejor dieta. David Katz dice que más del 80% de las enfermedades crónicas y la muerte prematura podrían prevenirse siguiendo un patrón dietético saludable, haciendo actividad física regular y no fumando. ¿Cuál sería este patrón de alimentación saludable? Un poquitito el que todos conocemos. Bajar grasas trans, grasas saturadas, sodio, bajar almidones refinados y azúcares simples, más frutas y verduras, más granos integrales, mejor calidad de grasa, más fibras, mejores micronutrientes que vienen empaquetados en alimentos, quizá comer alimentos de verdad, controlar el tamaño de las raciones y las calorías totales, aumentar la actividad física. Otro trabajo de
Mozaffarian, que me parece un autor de referencia, que habla de la trascendencia que tiene el patrón alimentario global y dejar de obsesionarnos con los nutrientes aislados, ¿no? Mirar la calidad, la cantidad, la frecuencia en la que consumimos alimentos que tienen efectos cardiometabólicos positivos y disminuir alimentos que tienen efectos cardiometabólicos negativos y que todos los conocemos. Mozaffarian dice, la mayoría de los problemas de salud son causados por bajo consumo de alimentos saludables como frutas y verduras, demasiada sal, carnes procesadas, carnes rojas y bebidas azucaradas. Y también dice, ¿saben qué? Hay problemas porque hay mensajes cambiantes, hay confusión, hay carencias de herramientas para controlar la dieta de modo eficaz, hay dificultades para que los conocimientos se transformen en acciones, y también hay carencias de métodos eficaces para lograr cambios de conducta. Y yo les quiero mostrar solo una confusión, de las que por ahí los medios hacen de la evidencia científica. El PURE, que creo que fue un estudio que a todos nos llevó, a los que hacemos nutrición, nos llevó a mirarlo, trabajo descriptivo, que muestra correlación, no causalidad. Y en los medios fue titulado de esta manera, ¿no? Las dietas para adelgazar bajas en carbohidratos acortarían la vida, o las dietas bajas o altas en carbohidratos aumentarían el riesgo de muerte. Y sin embargo, el autor principal de este trabajo dice, las personas, como conclusión más fuerte, que consumen una dieta con énfasis en fruta, verdura, frutos secos, legumbres, pescado, lácteos y carnes, presentan la tasa más baja de enfermedad coronaria y mortalidad. Respecto a la carne, encontramos que la no procesada se asocia con mayores beneficios. Hay mucho sentido común en esto, ¿no? El PURE tuvo algunas deficiencias porque claramente lo que buscaba era otra cosa, pero su diseño no distinguió calidad de hidratos de carbono y consideró que el patrón de inicio de consumo de una persona se sostenía por demasiados años. No es un trabajo para objetar, pero es un trabajo para interpretar de verdad cómo hay que interpretarlo y no como los medios hacen que se vea, ¿no? Entonces, sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué la gente no lo hace? Porque información no es necesariamente cambio. El problema no es no saber, sino no poder hacer lo que sabemos. Y ahí está nuestra gran tarea. Nunca dejo de mostrar este concepto porque me parece muy fuerte, ¿no? Reclamar fuerza de voluntad a personas que tienen perturbados los circuitos de control de la conducta es aplicar una estrategia moral para resolver un problema biológico. Solo para que piensen. Y ahora voy a mostrarles herramientas, porque si todos no ustedes dicen, hey, nos estás generando problemas nada más. Bueno, esto es donde nosotros apoyamos de alguna manera nuestra mirada de lo que significa la salud de una persona, entonces, o el estilo de vida y el bienestar de una persona, y entonces miramos el consumo de drogas, miramos el movimiento, miramos los vínculos de esa persona, su relación consigo mismo, con los otros y con la comida, miramos la conducta alimentaria, no estrictamente su estrategia alimentaria, sino la conducta con todo lo que eso significa, y las emociones. Hoy cuando entendemos cerebro y entendemos esto dato tan interesante de cuál es la parte, el porcentaje de nuestro cerebro que puede estar activo en el mismo momento, nos damos cuenta que muchas veces, secuestrado por nuestras emociones, el cerebro toma malas decisiones, vinculadas a la alimentación y a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros
nos planteamos un tratamiento centrado en la persona, en el estilo de vida, creemos en la actividad física sostenible, placentera, privilegiamos la adherencia, trabajamos sobre una propuesta no restrictiva en la alimentación consciente, y voy a tratar de definírsela porque hay mucha confusión también, y por supuesto entendiendo el recurso quirúrgico y los fármacos como un apoyo fundamental en el tratamiento de la obesidad. Trabajamos patrón alimentario, saludable, calidad, cantidad, frecuencia. Trabajamos conducta alimentaria desde todos estos aspectos y sobre todo un vínculo sano con mi alimentación, ¿no? Comiendo comida de verdad, pero de verdad que de verdad nos guste, que de verdad nos nutra, que de verdad sea posible y que sea sostenible en el tiempo. Algunos conceptos para mí trascendentales para hacerlos pensar es que de alguna manera yo les planteaba que la toma de decisiones en un ambiente cambiante, en un panorama complejo, siempre fue la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, hoy la toma de decisiones es profundamente complejo. Nuestro instinto seleccionó por años los comportamientos automáticos, y esto siempre dependió de una correcta interpretación de las señales del ambiente. Les decía, la sensorialidad es un vehículo muy fidedigno de las aferencias, de lo que vemos, de lo que disponemos, y un error en la sensorialidad puede ser fatal y conducirnos a respuestas inadecuadas. Ningún sistema sensorial y de recompensa puede funcionar como tiene que funcionar si es sometido permanentemente a estímulos supernormales. Me trabajo mucho, intento que mis alumnos entiendan este concepto de que comer se ha transformado en una conducta automática, y de verdad tiene sentido que ustedes puedan comprender el concepto. Me encanta el planteo que hace John Bark, que dice que si nosotros pudiéramos comparar nuestro cerebro con una computadora y dividiéramos en este sistema, que hay distintos modos de definirlo. Yo voy a hablar en este momento de mente consciente vinculado a decisiones vinculadas a nuestra corteza, y de mente inconsciente vinculada a nuestro sistema límbico y reptiliano. Fíjense que una mente consciente, nuestro cognitivo, nuestra corteza, puede funcionar en este momento, yo hablando y ustedes escuchando, a 50 bytes por segundo como máximo. Sin embargo, nuestro inconsciente, nuestro límbico, funciona a una velocidad de 11 millones de bytes por segundo. Esto de alguna manera sostiene que la mayor parte de nuestras conductas ocurren de manera inconsciente, y la alimentación no se exime de esto, ¿no? Fíjense, hay 4 características que John Bark define para las conductas automáticas, y dice ocurren de manera inconsciente, se inician sin intención, continúan sin control una vez iniciadas, y operan eficientemente y con muy poco esfuerzo. Por eso tendríamos que acordar o que discutir si la conducta alimentaria si la alimentación no es una conducta automática. Por eso nosotros trabajamos este concepto de mindful eating o de alimentación consciente, no como una estrategia central, es una estrategia más. Es la maravilla que los últimos años nos han aportado evidencia científica muy sólida respecto a lo que significa la meditación o el parar, el respirar para poder comer diferente. Para mí fue, en mi experiencia personal de meditación de muchos años, el mindfulness
me dio mucha alegría porque dije, bueno, ahora sí puede transformarse en una herramienta terapéutica en mi consultorio porque tiene ciencia y evidencia por detrás. Es parar, el comer consciente es parar, es detenerse, es tener registro de lo que mi cuerpo necesita, es tomar conciencia de las propiedades sensoriales. Piensen, acuérdense de lo que significa la saciedad sensorial en los humanos, que muchas veces la descartamos porque comemos sin los sentidos. Entonces, cuando los sentidos aparecen, de verdad tienen mucha potencia. Esta estrategia de centrarse tiene muy buena evidencia, solo que hay una cosa que yo siempre digo, que parar para comer, parar para vivir, y eso no es tan sencillo. Pero sí podemos enseñarles a nuestros pacientes a parar para comer. Para nosotros la adherencia es clave, pero no como autocontrol, sino como conciencia, ¿no? Por eso usamos registros escritos, registro de fotos. Fui directora de 2 trabajos donde buscamos validar el registro de fotos como un instrumento para valorar la ingesta alimentaria. Los pongo a disposición a los 2 trabajos. Lo hicimos con estudiantes de posgrado, licenciados en nutrición, y a mí me parece que es una herramienta que en la consulta aumenta la conciencia. No es una herramienta para que nosotros profesionales juzguemos la conducta alimentaria de nuestros pacientes, pero sí es una herramienta poderosa para trabajar con el paciente. Identificamos las barreras y tratamos, estoy en tiempo, por eso voy a pasar esto, y tratamos de buscar trascenderlas, y esto es lo que yo quiero compartirles, que es muchos años de experiencia y de estudio puestas en estrategias para compartir con ustedes, sobre las que trabajamos con los pacientes, porque creemos que tienen evidencia científica y potencia terapéutica. 4 comidas. No obligamos a la gente a comer colaciones, trabajamos mucho la estrategia del plato porque creemos que es muy potente, trabajamos calidad y no cantidad, no prohibimos ni permitimos, y podría hablar largamente de eso, intentamos construir rutinas saludables, trabajamos desde una estrategia alimentaria antiinflamatoria, tenemos en cuenta el placer como central en la comida y también más allá de la comida. Creemos en la definición de una alimentación saludable, placentera y cuidadosa. Al inicio al menos, y con este marco que significa el plato, creemos que la cantidad justa la tiene que decidir el paciente. Trabajamos tipos de hambre, tipos de saciedad, trabajamos, como les dije, con alimentación consciente, trabajamos con estrategias de presencia aquí y ahora. Nosotros trabajamos en transdisciplina, trabajamos mucho el ambiente, el macro y el microambiente, le enseñamos al paciente cómo el cerebro toma decisiones, transferimos conocimientos porque creemos que es una herramienta terapéutica. No podemos creer que solo con transferencia de conocimiento estamos, pero necesitamos transferirle conocimiento a nuestros pacientes. Creemos en la actividad física como una de las claves en el tratamiento, trabajamos patrón de sueño, trabajamos con objetivos realistas, trabajamos con parar, reconocer y respetar las emociones, parar, sentir, decidir qué necesito. Trabajamos por el respeto de los cuerpos, por el no estigma. Por supuesto que valoramos clínica y nutricionalmente a nuestros pacientes. Trabajamos con el sostenimiento crónico del tratamiento, con fármacos, nutracéuticos y cirugía, si hace falta. Usamos al cerebro como un aliado en la estrategia terapéutica. Y con esto termino. Yo creo, esto tómenlo solo como mi creencia, que la mejor dieta es la dieta que la persona no sabe que está haciendo.
que la mejor dieta es la que más te gusta, se adapta a tu vida y podés sostener en el largo plazo. Muchísimas gracias, de verdad, disculpen que fue largo, pero quería responder a lo maravillosos que habían estado ustedes en sus presentaciones, haciéndolos pensar. Gracias de verdad. Y ahora todo lo que deseen podemos compartir. Licenciada Sartor, sumamente interesante su conferencia, de mucho interés sobre todo para nosotros como profesionales de la salud, que en México vivimos un problema de salud respecto a la obesidad y todos los derivados de esta. Entonces nos es de mucha utilidad toda su presentación. Me gustaría saber si alguno de los asistentes tiene algún comentario, alguna pregunta. Pocas veces podemos contar con expertos como la licenciada Sartor. Entonces aprovechemos esta ocasión para hacerle llegar comentarios que tengan, sus preguntas, sus dudas. Lo que deseen. Yo tendría una pregunta, Que no sea difícil, Rosalía, ¿no? Pues todas las que nos dejaste, tendríamos que devolverte. Claro que sí. Ha sido sumamente ilustrativo, formativo, y un poco recordamos, porque hemos tenido a la doctora Kat por acá, entonces, pues fue como una introducción muy interesante, esta visión de la complejidad, me parece que muy bien presentada desde el ámbito de la nutrición y bueno, desde el ámbito de la alimentación, que es nuestro trabajo. La verdad es que felicidades, sí me quedo con muchas tareas. Yo me preguntaba en esta reflexión que tú haces, si tenemos que dejar un poco los estigmas, si tenemos que hacer, por ejemplo, ¿habría obesos que no tendrían problema? O ya en sí, la obesidad ya tiene un problema. Y la otra es que me gustaría que nos compartieras en tu vida profesional qué casos consideras que han sido el mayor éxito para esto de la alimentación que tú trabajas. Bueno, lo primero que preguntás es sumamente interesante. Sí, claro, no, creo que la obesidad es una enfermedad y que no hay obesos saludables. Lo que pasa es que nosotros trabajamos, quizá te lo podría explicar desde la neurociencia, nosotros trabajamos con un enfoque psicológico particular, pero desde la neurociencia yo creo que lo primero que necesitamos es que el paciente deje de pelearse con su cuerpo. No para rendirse ni resignarse, sino, fíjate esto, Rosalía, si nosotros entendemos que una activación emocional muy intensa secuestra de alguna manera nuestro cerebro y no nos deja tomar buenas decisiones, quizá el primer trabajo esencial es entender que me enfermé y que mi cuerpo hizo lo que pudo, que no es peleando, no es disputando, no es restringiendo severamente, ni siquiera es operándolo, que quizás sí, pero primero yo necesito reconciliarme con esta enfermedad. Y también saber que quizá, aunque pese 120 kilos, con bajar el 12%, el 10% o el 15%, depende de la edad y las comorbilidades, eso es éxito terapéutico. Después, yo puedo con el paciente redefinir ese objetivo en función a su apropiación de la actividad física, en función a disponer de fármacos cada vez más sofisticados que nos pueden ayudar. Pero yo necesito entender que acá llegamos y que el cambio tiene que ser gradual y que no tiene que ser desde la lucha, sino desde la aceptación. Si no es como muy difícil. De verdad muy difícil. Esa puede ser mi primera respuesta. Y la segunda, que creo que tenía que ver con cuáles son las intervenciones más exitosas, yo te quiero contar que como hace 20 años que trabajo en consultorio,
al menos lo que me hace estremecer es cuando me encuentro pacientes jóvenes que fueron, yo al inicio hice obesidad infantil y me encantaba, aunque es tan compleja que cuando uno se vuelve más grande, la obesidad infantil te agota. Y además perdés los códigos con los niños, entonces, pero encontrar jóvenes que fueron pacientes míos de niños y decir, yo siempre me acuerdo lo que vos me enseñaste, también me acuerdo haber ido feliz a tu consultorio y tener ganas de ir y verlos hermosos con un buen índice de masa corporal y disfrutando de sus cuerpos cómodos. Para mí personalmente ese es el mayor de los éxitos. Después, bueno, creo que lo atinado de la indicación de la cirugía, que a medida que uno va creciendo como profesional, puedes darte cuenta más rápido cuando un paciente necesita ir a cirugía bariátrica y que no se complique y que no regane peso, eso también me parece maravilloso. Y hoy disponer de fármacos. Yo soy nutricionista, pero tengo mucho vínculo con médicos, soy parte de la Sociedad Argentina de Nutrición y además soy parte de la Sociedad de Endocrinología de Córdoba, y está bueno que podemos hablar de cuando yo también creo que este paciente necesita un fármaco, y los médicos son súper respetuosos, y es maravilloso trabajar en equipo. Maravilloso, de verdad. Gracias, Rosalía, me encantó conocerte. Sí, gracias, muy amable. Muchas gracias a la doctora Rosalía por sus comentarios. Tenemos aquí una pregunta en el chat de Ale Pérez Ortiz. Le dice, doctora, fue muy interesante y amena su ponencia, doctora Sartor. Me llevo muchas reflexiones. Quisiera saber si en su práctica clínica ha trabajado con pacientes con superobesidad. Este tipo de obesidad se caracteriza por pesar más de 200 kilos, me parece. No tanto, la verdad es que esos pacientes, como nosotros tenemos un centro que es ambulatorio, esos pacientes en general no tienen tanta posibilidad de acceder a tratamientos de estas características. Tenemos nosotros muchos problemas, probablemente sean similares a los de ustedes. En realidad nadie sabe qué hacer con esos pacientes en Argentina. Nosotros no tenemos casi instituciones públicas de salud que traten obesidad, y lo que tenemos en lo privado también es escaso. Así que la verdad es que con los pacientes superobesos tenemos muchas complicaciones, y yo les diría que casi a diario. Ayer me llamó una colega psicóloga del equipo que trabaja en un área de acción social del gobierno, que había una paciente de 300 kilos, sumamente deprimida, y me dice, decime que la puedo llevar al hospital de clínicas, otro hospital de clínicas es el hospital de la universidad. No, le digo, la verdad es que no. Sí hay un hospital en el que se podía internar, que ojalá haya tenido espacio, pero la verdad es que tenemos muchos problemas con la obesidad mórbida, supongo que parecido a ustedes. Con la superobesidad, no con la obesidad mórbida. Obesos mórbidos sí atiendo todo el tiempo, pero el índice de masa corporal mayor a 60, no mucho. Ok, muchas gracias, doctora. No sé si tienen algún otro comentario, el doctor Juan Manuel. Yo quiero hacer al doctor Juan Manuel un comentario después, porque disfruté toda la charla viendo tu cara y tu cara de interés, y eso es para uno cuando habla en estos medios hermoso, así que te agradezco profundamente. Sí, mira, pues yo realmente agradezco que nos hayas acompañado, y a mí me queda, bueno, un muy buen sabor de boca, primero porque consideras a la alimentación como un placer, y un placer que va más allá del mismo acto de comer. Es decir, eso pues es
por lo regular, la alimentación, como sea en sus diferentes modalidades, es vista como algo que puede ser tóxico, engordable, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pensando en eso, es un buen acierto por parte tuya. Pero a mí en lo particular me agrada mucho que tú, siendo nutrióloga, nutricionista, consideres la transdisciplina como un, digamos, elemento fundamental para poder entender la alimentación, la salud alimentaria, el comportamiento alimentario, etcétera, etcétera. Y eso es verdaderamente muy destacado por tu parte. Pero además queda un ejemplo muy claro para todos los que nos están escuchando y para esta jornada en particular, porque la mayoría de los que aquí estamos somos psicólogos, la mayoría. Hay algunos que son médicos y hay algunos que son enfermeros, etcétera. Pero en particular, la mayoría somos psicólogos. Y aquí, si bien es cierto que tú consideras que tiene que ser visto de una manera transdisciplinar, viendo la farmacología, la microbiota, la biología, la fisiología celular, las neurociencias, etcétera, etcétera, ese es un acierto muy importante por parte tuya siendo nutricionista. Pero además, como ejemplo para los que aquí estamos, destacaste de manera muy importante el papel del psicólogo. Es decir, el papel de la cuestión cognitiva y el papel que nosotros estamos desarrollando dentro de esto en una parte multidisciplinaria con un equipo que tiene que ver con la alimentación. Muchas gracias por eso. Un placer, doctor. Nosotros en Conciencia somos 36 profesionales y siempre competimos porque creo que hay 20 psicólogos y 12 nutricionistas, entonces hay una fuerte competencia, pero la verdad es que llevo 8 años trabajando, haciendo abordaje grupal de la obesidad al lado de una psicóloga todo el tiempo, digamos, atendemos juntas, coordinamos este grupo y para mí fue increíble mi aprendizaje y no puedo concebir el abordaje de la obesidad sin un psicólogo. La verdad que no. Y hoy, ¿sabes qué les digo a mis alumnos de posgrado? Miren, yo sé que hay lugares en los que es difícil armar un equipo, porque antes yo decía, bueno, no se puede trabajar si no es en equipo. Si el psicólogo no trabaja en tu mismo lugar, vos buscalo, charlá, compartan, acuerden conceptos y háblense por teléfono 2 veces por semana. Entonces, por lo menos eso, porque pensar, a mí hoy me parece iatrogénico pensar el abordaje de la obesidad si no hay equipo. Si no hay equipo, por lo menos equipo que hable, ¿no? Ojalá esta posibilidad magnífica que tenemos nosotros de tener una reunión semanal de equipo y discutir los casos, bueno, no es tan simple, pero por lo menos sí necesitamos conversar y acordar para poder hacer cambios. Gracias. ¿Saben cuánto me gustaría estar en México con ustedes? Ojalá pronto sea. Gracias, doctora. Y a nosotros nos encantaría estar allá con usted en Argentina. Pueden venir. Coincido con los comentarios, nos deja muchas reflexiones su conferencia, mucho nuevo conocimiento, nos deja un reto muy importante del abordaje de la obesidad, que es uno de los principales problemas de salud que tenemos aquí en México. Le agradecemos esta ponencia sumamente interesante y con mucho contenido que debemos de considerar en nuestros futuros estudios de investigación. Muchas gracias, doctora, le agradecemos muchísimo su participación. Parece ser que el doctor Mancilla tiene algo más que comentar. Adelante, doctor. Y es un poco para cerrar esta sesión. Bueno, pues el hecho de que se haya llevado por primera ocasión de manera virtual y que estamos aprendiendo con esto, pues para mi sorpresa se llevó a cabo muy parecido a como cuando es presencial.